Muy buenos días, hermanos. En este día en el que festejamos el Día de las Madres, pues estamos reunidos nuevamente para compartir la palabra del Señor. Antes de empezar vamos a orar, y justamente vamos a orar por nuestras madres, las madres que hoy festejan su día. Vamos a orar por cada una de ellas. Señor, en el nombre de Jesús, Padre Santo, nos acercamos a ti dándote las gracias siempre, Señor, por todo lo que vienes haciendo por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque enviaste a Jesús, cambiaste nuestras vidas, cambiaste nuestro lamento en baile, perdonaste nuestros pecados, nos libertaste, nos transformaste. Bendito seas, Señor, te alabamos y te bendecimos. En esta mañana, Señor, queremos orar por todas las madres, Señor. Señor, curiosamente, cuando queremos orar por las madres, yo creo que el anhelo de todas ellas está en que oren por sus hijos. Porque una madre siempre quiere lo mejor para sus hijos. Y te pido, Señor, que por los hijos de cada una de las madres, Señor, que puedan convertirse a ti, Señor, que puedan conocer el verdadero camino, que tengan una relación contigo. Señor, oramos porque tu Santo Espíritu pues toque los corazones de cada uno y que esos hijos rebeldes, esos hijos que se desviaron, esos hijos que no oyen aún tu voz, pues Señor, que sean cambiados y renovados por el poder de tu Espíritu, que puedan conocerte, Señor. Oramos por eso. Y también oramos por las madres para que tú, Señor, les sigas dotando de sabiduría, de inteligencia, de conocimiento, para que tú les des las estrategias para poder guiar, conducir a sus hijos, Señor, para que puedan vivir de acuerdo a tus principios, a tus estatutos, a tus mandamientos, para que puedan resaltar tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús oramos y te las presentamos a cada una de ellas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, en esta mañana pues vamos a hablar un poco sobre una madre que está en la Biblia, cuyas vivencias pues nos van a enseñar muchísimos. Vamos a aprender de sus buenas decisiones y también de las malas decisiones que tomó. Vamos a hablar un poco en esta mañana de Rebeca, ¿no? Rebeca, la esposa de Isaac. Cuando vemos la historia de Isaac y de Rebeca, vemos, si podemos ver un canto de amor, lleno de romance, de tierna belleza, ¿no? Que se ha relatado innumerables veces. Y es un recuento encantador que nunca pierde su atractivo. Es una narración idílica, pues, ¿no? Que es demasiado conocida como para hacer un comentario más profundo sobre ello. Sin embargo, pues, constituye una de las escenas más románticas de la Biblia. Hay conmovedoras, pues, situaciones por las que vive, hay decisiones ingenuas y también decisiones equivocadas, ¿no? Que obviamente que las aplicamos al mundo de hoy y es de muchísima enseñanza. Esta historia pues está comprendida entre el capítulo 24 al capítulo 28 del libro de Génesis y describen pues hechos importantes de esta relación entre Isaac y Rebeca que vamos a comentar en esta mañana. Obviamente son 4 capítulos, son muy extensos, no podríamos, nos quedaríamos corto el tiempo que tenemos, pero vamos a resaltar algunas cosas importantes de esta relación. Entonces vamos a Génesis, el capítulo 24, los versos del 1 al 8, y empezamos por ahí. Y nos dice, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa,
que era el que gobernaba en todo lo que tenía. Pon ahora tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió: quizás la mujer no quiera venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo: guárdate de no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiese venir en pos de ti, serás libre de este juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Señor, tu palabra ha sido expuesta. Señor, tócanos, háblanos a través de ella. Señor, pues que podamos vernos ahí, que podamos que salga a la luz algunas decisiones equivocadas o conceptos equivocados que tenemos, y que nos lleve, pues, Señor, a cambios profundos, radicales, genuinos en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, aquí lo que primero que podemos observar es que, siendo el matrimonio pues una decisión divina, Dios mismo siempre ha sido pues el que ha guiado a los patriarcas a la elección de sus consortes, ¿no? Un ejemplo de la dirección divina para el matrimonio justamente es el caso de Rebeca, ¿no? En Rebeca, en la zona de Canaán, en el lugar en que se encontraba ya Abraham, obviamente habrían mujeres muy agraciadas, pero el hecho de que sean agraciadas no significa que sean idóneas para ser cofundadoras del pueblo de Dios, ¿no? ¿Qué pasaba con Canaán en el tiempo de Abraham? Pues los cananeos se habían extraviado al vicio y a la corrupción, a tal extremo que no había esperanza de reformarlo. Pero Dios, en su infinita misericordia, soportó sus idolatrías y sus abominaciones hasta 400 años, esperando que ellos se arrepientan. Y después fueron conquistados por los descendientes de Abraham, ¿no? Capitaneados por Josué, ¿no? Bien, Abraham sabía de la situación en la que cómo vivían todo el pueblo que estaba alrededor suyo. Y Abraham pues siempre se mostraba pues contrario a las cuestiones idólatras, ¿no? Y la oposición a la idolatría se observa pues justamente en la petición, ¿no?, que le hace a su siervo para que le busque la compañera pues en otra tierra que no sea la de Canaán. Aquí es importante notar que Abraham, por ejemplo, supo distinguir entre la conveniencia del momento y los valores eternos. Qué importante es eso, ¿verdad? A veces nos guiamos solamente por el momento, queremos tomar decisiones, pero desviamos, no pensamos mucho más allá. Él creía pues en las promesas divinas y esperaba su cumplimiento. Él pues sabía de la palabra del Señor que le había dicho: yo te bendeciré, esta tierra será tuya, no será para tus descendientes. Entonces él tenía que esperar y sabía de que si él se casaba con una cananea, pues obviamente sus principios o la manera de pensar pudo ser tremendamente influenciado negativamente en las promesas recibidas o en las promesas dadas por Dios. Lo harían dudar o desviar del camino. Entonces, ¿aquí qué lecciones podemos aprender? Hoy muchos de nuestros jóvenes se casan mirando el aspecto físico, pero no miran el aspecto espiritual, ¿no? Entonces se casan en yugo desigual, pretendiendo
creer que durante el matrimonio se van a convertir. Ese es el pensamiento siempre de los jóvenes cuando conversamos con ellos. No saben que es más fácil que el hombre se pierda a que se convierta. Es muy fácil que, y eso siempre les ponemos de ejemplo, tienes 20 manzanas no van a corromper, o una nomás va a corromper a todas. No, la buena no va a poder influenciar sobre las malogradas. Pero lamentablemente esto sucede y se casan en yugo desigual y después vienen los problemas, vienen las deserciones o cambian su manera de pensar y pues dejan el cristianismo, ¿no? Esto es como primera lección que tenemos que aprender. Entonces busquemos siempre casarse, los jóvenes les digo, en yugo, no en yugo desigual, sino que tengan tus mismas creencias, tus mismos principios. Abraham era ya demasiado viejo, se podría decir, avanzado de edad, no era muy difícil para que él pueda hacer el viaje, entonces él le da instrucciones detalladas a su criado, ¿no? Y también imprime pues el solemne significado de su visión, de su misión, que vaya a buscarle pues esposa a su hijo. Abraham confiaba pues en el resultado de la búsqueda de una esposa adecuada para Isaac. Le aseguró al buscador terrenal que el ángel de Dios le guiaría. Puso su confianza en Dios. Eliezer pues era el siervo inteligente, prudente, obediente, ferviente siervo, y él se puso en camino. En aquellos tiempos, para que podamos entender, el padre era el que buscaba esposa a sus hijos. Y al formalizar el compromiso matrimonial, pues se acostumbraba a sellar el pacto con la entrega de una dote, y esta dote estaba en proporción con la situación social y económica del novio. En este caso, pues Abraham, siendo un hombre muy rico, pudo ofrecer pues a los patrones de la elegida novia, ¿no?, para su hijo, una verdadera dote pues digno para una princesa, ¿verdad? Ok, después de un largo camino, Eliezer llega a Harán. Pero la pregunta es, ¿cómo podía dar con la doncella que Dios había elegido para Isaac? Meditando pues en el mejor proceder, llegó un día al pozo, a un pozo, y justo llega a la hora en que las mujeres se acostumbraban a salir a dar de beber a los rebaños. Entonces él hace arrodillar a sus camellos, se detuvo para implorar la dirección de Dios, ¿no? Porque él sabía que su misión era dedicada y su amo le había confiado. Entonces, aquí también hay algo que tenemos que aprender. El cumplimiento eficiente de una tarea requiere la fe, pero en unidad con la inteligencia. O sea, la fe, la oración que tenemos con el Señor y obviamente con las estrategias que vamos a utilizar. Tienen que estar de la mano, ¿no? Nosotros imploramos a Dios, Dios te va a guiar y tomarás las mejores decisiones. Eliezer deseaba encontrar pues una doncella distinguida, tanto por sus cualidades espirituales y morales, pero también acompañada de una belleza física. Y obviamente cuando llega al pozo, pues distinguir a Rebeca no fue nadita difícil, porque la escritura nos dice que era muy bella, ¿no? Entonces, pero tenía que conocer un poco más sobre las cualidades de ella. Y entonces, cuando ella la mira, o cuando mira a Rebeca, estoy convencido de que Eliezer recordaría lo que el Señor dijo, ¿no? O lo que el Señor, bueno, no dijo, porque, ¿cómo lo podríamos indicar? Porque este acontecimiento sucedió mucho más adelante. Eliezer tenía muy claramente, o entendería de alguna manera, que Dios lo que ve siempre
es el corazón de las personas, ¿no? Conforme le dijo más adelante a Samuel cuando Samuel eligió a David como rey. En 1 Samuel 16:4 dice, y Jehová mira, no lo que mira el hombre, puesto que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas Jehová mira el corazón. Por eso obviamente pidió la dirección del Señor. En Génesis 24, del 12 al 14 nos dice lo siguiente. Y dijo Dios, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia de mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiese, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que has hecho misericordia con mi Señor. Apenas acaba de orar Eliezer, aparece pues Rebeca con un cántaro en el hombro, ¿no? Y destaca pues su belleza porque dice, lo escribe y lo destaca, dice, la moza era de muy buen aspecto. Entonces ya tenía un punto resuelto, pero faltaba ver cómo respondería al examen divino. Entonces, te ruego que me des un poco de agua, ¿no?, de tu cántaro, le dice. Y ella contestó favorablemente. Y adicionalmente, él escuchó las palabras que él mismo había solicitado al Señor. También daré para tus camellos agua hasta que acaben de beber. Eliezer estaba tan sorprendido ante la extraordinaria contestación de su oración que mientras tomaban el agua sus animales, se quedó callado. Y entonces él recompensa la actitud de Rebeca, ¿no?, por ese servicio con un pendiente y le da 2 brazaletes de oro. Y después le pregunta, ¿no?, su nombre. Y obviamente eso fue una sorpresa muy grande. Adicionalmente también hay que considerar que él llega justo al pozo de Nacor, que era el hermano de su amo. Era una evidencia pues de la guía del Espíritu en su misión. Rebeca era la nieta de Abraham, estaba dentro de su familia, entonces estaba cumpliéndose el pedido de Abraham. Eliezer simplemente al ver esto se inclinó y adoró a Jehová diciendo, ¿no?, en Génesis 24, 27, y dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi amo, Abraham, que no apartó de mi mano su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a causa de los hermanos de mi amo. Lo llevó ahí. La familia de Rebeca era una familia próspera, ¿no? Y había bastante forraje, tendrían alimentación para las bestias y sin necesidad de repente de consultar a nadie, Rebeca lo invita, ¿no?, lo invita para ir a la casa, ¿no?, y mostrar su gratitud por la hospitalidad recibida, ¿no? Vamos a... ¿Qué lección podemos aprender al respecto? La actitud de Eliezer nos hace ver la importancia de la oración, pidiendo la intervención de Dios en cada una de nuestras actividades. A veces pensamos que las labores que realizamos no son importantes y por tanto tomamos nuestras propias decisiones. Pero déjame decirte, hermano, que siempre es bueno depender del Señor y la guía del Señor. Me acuerdo mucho que una vez un hermano se me acercó y me decía, pastor, ¿puede usted orar por mí? Me encuentro un poco mal, soy agente vendedor y pues me estoy yendo un poco mal. Entonces me acuerdo mucho que le dije, oye, pero tú cuando te levantas no le pides a Dios, le dices, Señor, lléname de tu gracia, de tu misericordia, de tu bondad, guíame para que los productos que yo pueda vender alcancen a los que realmente los necesitan, o dame gracia,
¿no? Para que lo que pueda ofertar pues sea aceptado por ellos. ¿Ahora es así? No, jamás se me hubiera ocurrido hacerlo así. Entonces le dije, no, hazlo y vas a ver cómo tu vida comienza a cambiar porque vas a actuar bajo la dirección sobre la gracia, la bondad y la misericordia de Dios. Entonces todo lo que hagamos debemos pedirle la dirección de Dios. La fe es esencial pues para la oración porque implica reconocimiento de la bondad y al mismo tiempo reconocemos la disponibilidad de Dios. Así como también hacemos una oración para pedir dirección, también debemos hacer una oración de gratitud. Y ese es otro aspecto que muchas veces nos olvidamos. El cristiano agradecido, el cristiano es agradecido a Dios por su bondad, por su misericordia y por la gracia recibida. Siempre debemos ser agradecidos. Bien, sigamos con la historia. Rebeca, entonces después de eso, corre a casa e hace saber todas esas cosas a la familia. Labán, que era el hermano de Rebeca, al ver el pendiente y los brazaletes, corre hacia él y le invita a entrar a su casa, ¿no? Y acá aparece pues el carácter, ¿no? El carácter de Labán, un carácter que fue revelado por las Escrituras en Génesis 24:30, porque él estaba más interesado en los costosos regalos que en el privilegio de mostrar hospitalidad a un extranjero. Y esto Jacob, el hijo de Rebeca, lo descubriría pues más adelante, ¿no? Cuán vivo, cuán listo era realmente Labán. Entonces Eliezer entra a la casa de Labán y no quiso comer absolutamente nada hasta no terminar su misión. Él no habla nada acerca de sí mismo, sino habla de Isaac y de la gran riqueza que tenía Isaac. Contó la experiencia del pozo, como el Señor lo conduce al pozo. Cuenta también cómo Rebeca respondió, cómo Rebeca pues hizo exactamente la oración que Eliezer le hizo al Señor. Y Rebeca se da cuenta pues que está siendo evaluada para una nueva y emocionante vida. Y Eliezer quiere escuchar de labios de la novia si acepta de buena gana la propuesta del matrimonio. Y la respuesta fue un sí. Sí, iré, ¿no? Dijo. Bien, y aprendemos también sobre este pasaje. Eliezer nos ilustra la labor del Espíritu Santo en el mundo de hoy, porque hoy nos utiliza cada uno de nosotros para dar testimonio de Cristo. Él, Eliezer, no habló de sí mismo, sino acerca de su amo y de sus riquezas. Nosotros, cada uno debe hacer lo mismo. No hablar de nosotros, sino hablar de Cristo, de sus riquezas, de sus promesas. Él dio muestras de las riquezas de su amo. Y nosotros también debemos dar muestras de las riquezas del Espíritu Santo, ¿no? Que nos da las primicias y el anticipo de las riquezas espirituales en Cristo. La tarea del siervo no era discutir o sobornar para que la novia vaya, simplemente dar testimonio de la grandeza de su amo. Nosotros cuando predicamos no podemos forzar a nadie, no podemos pagarle para que acepte, ofrecerle algo para que acepte la vida en Cristo, ¿no? Nuestra labor es simplemente dar testimonio de la gracia de su amo. Eliezer no forzó a Rebeca a que se casara con Isaac, solo le presentó los hechos y la oportunidad para que ella tome la decisión. Igual que cada uno de nosotros, tenemos que presentar el Evangelio, hablar sobre los hechos
y darles la oportunidad de que ellos tomen la decisión. Aunque no hay nada de malo, pues, en urgir a la gente que sea salva, debemos ser cuidadosos de no pretender ocupar el lugar que le corresponde al Espíritu Santo. Solamente Él hace la obra, y Él es el que llega al corazón de las personas. Nuestro trabajo es dar el testimonio. Nuestro trabajo es presentar evidencias de las riquezas de su gloria y esperar que ellos tomen la decisión. La decisión de Rebeca simboliza pues la decisión que debe tomar todo pecador que quiera casarse con Cristo para compartir su vida, su hogar en el cielo. Rebeca escucha lo que dijeron de Isaac, y ella creyó. Ella vio la prueba de su grandeza, de su generosidad, de su riqueza, y quiso pertenecerle a él por el resto de su vida. Y así es cuando nosotros presentamos el Evangelio, presentamos las riquezas, la generosidad, ¿no?, la grandeza de Jesús, ¿no? Y obviamente, si el Espíritu Santo las confronta, pues inmediatamente va a tomar una decisión por Cristo, porque quiere pertenecerle por el resto de su vida. Ella, Rebeca, nunca había visto a Isaac, pero lo que ella había oído de él la convenció para ir a Canaán con el siervo. Nosotros aún no hemos visto a Cristo, pero lo que hemos oído, lo que hemos visto en los testimonios de mucha gente, nos hace ver la grandeza, nos hace ver las riquezas, la generosidad, el amor y la gracia. Y eso nos llevó a tomar una decisión por él. Vamos a hablar un poco sobre el carácter de la novia. Los padres y amigos, ¿no?, de Rebeca pudieron darle muchísimas razones de que esperara, e incluso que dijera, no te cases. Le podían haber dicho, no, oye, pero nunca lo has visto. A lo mejor esta persona que ha venido es un engañador. Ahora, Isaac vive a 800 kilómetros, ¿no?, de distancia. Puede ser que nunca más veas a tu familia. Pero ella estaba determinada a hacer ese largo y difícil viaje y convertirse en la esposa de un hombre que solo conocía de oídas. La aplicación pues es evidente, ¿no?, hoy para los inconversos de hoy. No deben pues demorarse en tomar una decisión por Cristo. Es una decisión de fe, basada en la evidencia provista por el Espíritu Santo por medio de la palabra y el testimonio de la iglesia. El pecador que se demora, pues se encuentra en peligro de perder la oportunidad de pertenecer a la familia de Dios y de vivir en el cielo. Es una oportunidad que Dios nos da. En cualquier momento uno puede perecer. Nadie tiene la vida comprada. Una vez estaba leyendo en un libro y de un testimonio de una persona que le estaban llevando el mensaje de Jesucristo. Y le decía que tenía que tomar una decisión por él. Y él le dijo, pues más tarde, unos días, todavía soy joven, déjame disfrutar la vida un tiempo. Entonces, como nuestra labor no es forzar, pues le dijo, volveré la próxima semana para volverte a hablar sobre lo que te estás perdiendo. Se fue y a las 2 horas la persona que no quiso recibir al Señor sale en un
un automóvil y tuvo un accidente y pereció. Nadie tiene la vida comprada. Mientras estés con vida, hay esperanza. No hay que demorarse en tomar una decisión por Cristo. Y es una decisión simplemente de fe, basado en lo que nos dicen las Escrituras, el testimonio de la Iglesia. Vamos a hablar un poco sobre lo que a donde quería llegar, porque cuando hablar de Rebeca, pues es hablar de muchas cosas. Hablar de Rebeca, pues, y hacer una enseñanza sobre la iglesia, pues es algo maravilloso, la similitud que hay con la iglesia de la novia, ¿no? Pero un poco que me podía desviar, y hoy día quería tratar el tema principalmente sobre Rebeca, la madre, por ser el día hoy de festejarte el Día de la Madre. Y quería dar este mensaje hacia las madres. La maternidad, por ejemplo, llega a Rebeca un poco tarde, cuando Isaac ya estaba de avanzada edad. Ella había sido estéril durante 20 años, pero consciente de la promesa que Dios le hizo a Abraham, Isaac, su hijo, imploraba, clamaba, oraba a Dios por su esposa estéril. Y Dios lo oyó. En Génesis 25:21 dice, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca, su mujer. Acá también es interesante ver cuando una oración está de acuerdo con el propósito de Dios y la respuesta, pues, es algo seguro. Pero ¿cómo saber orar de acuerdo a la voluntad de Dios? Entonces oremos de acuerdo a la palabra, porque lo que estaba haciendo Isaac estaba orando en función de la palabra, la promesa que Dios le hizo a su padre. Y obviamente él estaba orando de acuerdo a la voluntad de Dios, porque era la voluntad de bendecir a la descendencia de Abraham. Y pues los resultados son óptimos cuando pedimos de acuerdo a la voluntad de Dios. En 1 de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos cosa alguna conforme a su voluntad, Él nos oye. Los años de espera de Isaac y de Rebeca, pues nos muestra que Dios tiene el momento para su cumplimiento. En una época en donde la poligamia pues era generalizada, Isaac no tomó ninguna esposa, ninguna criada, ninguna concubina, ¿no? Esperando simplemente el cumplimiento de la promesa del Señor. Isaac con Rebeca estaban unidos por lazos pues de afectos mutuos, y aunque era estéril, pues con el cumplimiento de la palabra del Señor llegaron a ser pues los padres de 2 hijos que estaban destinados para ser los progenitores de naciones diferentes. En Génesis 25, del 22 al 23 dice, y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. En un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Aquí estaba la promesa del Señor. Iba a seguir, iba a tener 2 hijos. Cuando Rebeca da a luz a los mellizos, de alguna manera cambió el carácter de ella. El carácter que fue diferente cuando esta era la novia que viajó pues hacia el sur tan alegremente para encontrarse con su amado. Ese carácter cambió. El carácter también antagónico de los mellizos de Isaac y Jacob sacó a relucir el carácter oscuro
de su madre, Rebeca. En Génesis 25, 27 dice, y crecieron los niños Esaú. Él fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Saúl fue el primero en salir del vientre y por tanto tenía la prioridad y era por tanto el heredero de dos cosas. Esaú, por ser el primero en salir, era número uno, le correspondía la primogenitura. ¿Qué cosa era la primogenitura? La soberanía y el sacerdocio del clan. Era el derecho de sucesión. Y también por otro lado, era también beneficioso en la bendición. Y la bendición se la daba al padre en el transcurso de su vida, ¿no? Sabemos también que a medida de que estos muchachos crecían, Esaú era un hombre de campo y se convirtió en un hombre cazador, mientras que Jacob era un hombre tranquilo que prefería pues quedarse en el campamento. Había divergencia en el temperamento de ambos, ¿no? No solo en el temperamento, sino también había una inclinación, una ocupación y aspiraciones religiosas entre los mellizos que no eran pues iguales, eran divergentes. Y eso era muy revelador. Por ejemplo, Esaú era un hombre rudo del desierto, ¿no? Andaba en el desierto, un astuto cazador, con algo de un espíritu pues atrevido y salvaje. Tal vez era el hombre más brillante, atractivo, vigoroso y atrevido, más atrevido que su hermano Jacob. Jacob era por el contrario, preferiría un lugar tranquilo. Él le gustaba habitar en las tiendas en vez de estar vagando por el desierto. Tenía un comportamiento refinado y en sentido general pues era como un poco más fiel al Señor. Entonces había una diferencia, ¿no? Una divergencia en temperamentos, en actividades entre los dos, pero también había una diferencia de aprecio de parte de los padres. Isaac prefería a Esaú y Rebeca a Jacob. En Génesis 25, 28 dice, y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Ahora es interesante ver por qué uno amaba a uno y por qué él amaba al otro. Isaac quería más a Esaú, ¿no? Pero el amor que le daba Isaac a Esaú era un amor un tanto emocional. ¿Por qué? Porque él amaba a su hijo porque le gustaba comer, ¿no? La comida que él preparaba cuando cazaba. O sea, un amor así, un amor de esa naturaleza, es un amor carnal. ¿Por qué? Porque el amor verdadero tiene que ver con lo que es la persona, no por lo que a uno le da. Por eso a Isaac lo amaba por lo que recibía. No lo amaba por lo que él era. Rebeca, por otro lado, quería más a Jacob, no porque fuera el más chico, ¿no? el chico de la casa, no porque tuviera pues una naturaleza más amorosa, no, tampoco. Ella amaba a Jacob porque era el preferido del Señor. En Romanos 9:13 dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Otro aspecto importante dentro de la vida de estos dos mellizos es que Esaú tuvo de poca estima la primogenitura y estuvo dispuesto a venderla por un plato de comida, por un buen potaje, ¿no? Pero al hacer eso, él fue culpable en adelante del pecado de profanidad. En Hebreos 12:16 muy claro lo resalta, dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Esaú
pensó que su primogenitura no tenía más valor que un plato de comida. Pero la primogenitura realmente envolvía el derecho de heredar el rango, la posición y la autoridad de su padre, junto, ¿no?, con una doble porción de los bienes que tenía el padre. Aparte, eso era lo que le correspondía como primogénito, pero adicionalmente, pues contaba con la bendición que el padre le daría. Y esa bendición, pues estrechaba las relaciones que debería tener con nuestro Dios, ¿no? Y pues el que llegó a apreciar todo esto fue Jacob. Él sabía lo solemne que era la primogenitura y por eso él quiso poseerla. Y obviamente pues él quiso tenerla y utilizó pues lo que le gustaba a Esaú para codiciarla, para tenerla. Ok, sigamos entonces con esto. ¿Qué lecciones podemos aprender hasta el momento? Aquí vemos pues la elección, o sea, los padres, cómo se identifica cada uno con sus hijos. Miren, cuando los padres escogen a uno de sus hijos como el preferido y derraman más amor y atenciones sobre este que los demás, son comportamientos poco sabios y anormales que inevitablemente trae consecuencias de celos y disputas. Como consecuencia de esas preferencias, los hermanos discutían, los hermanos peleaban, habían celos. La parcialidad en el hogar no solo es injusticia, sino que constituye un gran atropello contra las bases mismas de la familia, que es el amor mutuo. Y las consecuencias por ese favoritismo, por esa parcialidad, son funestas para la familia, conforme lo vamos a ver. Por otro lado, también, la disciplina y el respeto por la autoridad se vienen abajo cuando se levantan entre los hijos celos como muros inquebrantables por sus rivalidades, por sus resentimientos, por odios y a menudo por sus venganzas. La autoridad del padre y de la madre se pierde. La disciplina y el respeto también. La Biblia dice que Isaac amaba a Rebeca, pero no dice que Rebeca amaba a Isaac. Si el esposo y la esposa hubieran sido unidos en todas las cosas en el hogar, Rebeca se hubiera preocupado por el carácter de Jacob y no por la prosperidad de Jacob. Muchas veces sucede esto. Muchas veces cuando no hay unión en la familia, cuando no hay compenetración entre los esposos, cuando no hay una interacción con los esposos destinado a un fin común en cuanto a la crianza de los hijos, ¿no? Eso puede derivar pues en que distorsionamos cuál es la prioridad de la vida de nuestros hijos. Vamos a seguir adelante y vamos a ver qué sucedió con esta familia. Embustero es una persona que engaña deliberadamente. Y ese fue el pecado de Rebeca. El destino de su hijo favorito, Jacob, estuvo fuertemente influenciado por el carácter fuerte de su madre. Se convirtió, pues, en la autora del traicionero plan para despojar a Esaú de la bendición de su padre. Isaac ya en esa época se encontraba viejo,
endereble, ciego. Entonces él toma la decisión, informan a la familia que la hora de darle la bendición a Saúl ha llegado oficialmente, ¿no? Y tenía que darle lo que le quedaba después de vender su primogenitura. ¿Qué cosa es lo que le daba? La bendición. Entonces Isaac llamó a su hijo preferido, a Esaú, para que tome el arco, tome las flechas y que vaya y que cazara un venado y que se lo preparara como él le gustaba. ¿Por qué hizo eso? ¿Y por qué no lo bendijo? Es que en ese tiempo, el compartir una comida, pues era un momento de mucha confraternidad, ¿no? entre la familia, entre los padres y los hijos, en donde participaban unidos. Un momento así era muy importante porque el padre pues conferiría a su hijo mayor el lugar de su posición, le iba a entregar, ¿no? Como quien dice, le iba a trasladar la posta a su hijo mayor. Ahora, ¿qué pasa con Rebeca? Rebeca oye casualmente, ¿no? Y su engañoso corazón se moviliza pues hacia la acción. Y ella se propuso frustrar el propósito de su esposo. Ella pensaría y decía, este preferido de Isaac, no va a desplazar, ni va a tirar por el suelo las esperanzas de mi hijo favorito, Jacob. Entonces, muy hábilmente, ella idea el plan de suplantación de identidad mientras Esaú estaba cazando. Rebeca le dice a Jacob que fuera al rebaño y que trajera 2 cabritos para prepararlos. Y al mismo tiempo ella los iba a cocinar para que pareciera carne de venado. En un momento Jacob pues se muestra cauteloso acerca de cómo voy a suplantar yo, cómo voy a suplantar, y si se da cuenta, ¿no? Pero él se muestra como dudoso, pero pues sigue el complot con su madre Rebeca. Rebeca tenía pues la solución para resolver los problemas de Jacob, y entonces sigue los consejos de su madre traicionera. Y después que le induce cómo hacerlo, obviamente Rebeca estaría escondida por ahí, escuchando o viendo los acontecimientos, cómo se daban. Prepara todo esto, hace la suplantación, pues matan unos corderos y todo, le ponen la piel, porque como uno era velludo y el otro era lampiño, pues le ponen las pieles de los animales allí para engañar a Isaac. Al oler Isaac las ropas de Saúl y sentir pues las falsas manos peludas, Isaac estaba un poco dudoso y le dijo, la voz de Jacob es, pero las manos son las de Saúl. Entonces Jacob trata de tranquilizarlo muchas veces, pero a través de mentiras. Y el engañado padre otorgó la inalterable bendición sobre su hijo, y Jacob, mediante el fraude, se convirtió en el padre de la nación de Israel. ¿Qué lecciones tenemos que aprender aquí? Y esto es algo muy importante, y hoy que se festeja mucho el Día de las Madres. Miren, la influencia de la madre en el hogar es incalculable. Rebeca tuvo la oportunidad de ser de bendición para la familia patriarcal y de ser de inspiración para muchas mujeres, pero debido a esa manzana influencia que ejerció en el hogar, llegó a ser poco menos que una maldición. Desvirtuó
la justicia con la parcialidad. No fue justa. Se inclinó. ¿Cómo podemos ser cristianos, no, inclinándonos hacia lo que nos conviene y no actuar correctamente, no ser justos? Ella hizo eso. Rebeca, siendo una mujer hábil, ambiciosa, impaciente, sucumbió en asegurar de una vez por todas el plan divino del futuro de su hijo, usando el engaño y la mentira en vez de esperar el tiempo de Dios. Dios le había dado una promesa y lo único que ella tenía es esperar, pero ella quiso adelantarse a los hechos. ¿Y qué hizo? Recurrió al robo de identidad de uno de sus hijos para alcanzar sus propósitos. ¿Cuántos de los hijos a veces no quieren saber nada de sus padres porque les robaron su identidad? Les dijeron: eres un bruto, no sirves para nada, eres una cualquiera. En el caso de Rebeca, robó la identidad de Esaú. Y con su actitud también prostituyó la autoridad paternal. Porque ella le dijo a Jacob: mira, ¿sabes qué? Hazme caso a mí, no a tu papá. Jacob, el hijo mal guiado, que obedece a su madre, en el futuro recogió el amargo fruto de su conducta cuando Labán lo engañó en lo relacionado con Raquel. También lo engañó. Y su vida fue engañado continuamente. Es más, hasta Dios tenía que arreglar problemas con Jacob. Porque cuando él decide regresar, después de que le engañaron, le suplantaron a la esposa, igual exactamente lo que pasó, no lo que hizo él con su hermano, después a él se lo hicieron. Y cuando estaba por regresar, al cabo de 20 años, también tuvo un encuentro con un ángel, y tuvo una lucha toda la noche, y el ángel le dice: dime, ¿quién eres? La misma pregunta, ¿quién eres?, que le dijo su padre. Estaba confrontando el pecado de Jacob. Dios no pasa por desapercibido nada y nos lleva siempre al arrepentimiento a través de las circunstancias de la vida. Jacob fue la extensión de las cualidades deshonestas de su madre. Y ambos sufrieron, porque emplearon métodos falsos para alcanzar fines correctos. ¿Cuántas veces puedes hacer eso? ¿O cuántas veces estás inclinado a hacer eso? Utilizar, métodos falsos para alcanzar fines correctos. ¿Y crees que eso viene de Dios? Esaú perdió el respeto por su madre, que le había tratado con tanta injusticia. Perdió el respeto a su madre, a quien le había robado la identidad. Esaú, para calmar su dolor, se unió con mujeres paganas. A veces cuando robas la identidad de tus hijos buscan calmar ese dolor en las drogas, en la drogadicción, en el alcoholismo, en el sexo. Esaú se fue y se unió con diversas mujeres paganas. La rivalidad entre los hermanos se agudizó. Esaú quería matar a Jacob. La familia
se desintegró. Jacob viajó y nunca más volvió a ver a su madre. A su madre le llegarían noticias de cómo Labán trataba a su hijo predilecto, y eso añadiría lágrimas y desconsuelo a su corazón. Rebeca muere. No se indica el tiempo exactamente, pero fue durante los 20 años que Jacob estuvo fuera. Si pudiéramos poner un epitafio en la tumba de Rebeca, sería: murió por causa de un corazón destrozado. Sufrió mucho por las decisiones que tomó. Por eso nos hace ver la importancia de ser muy buena, la importancia de la influencia de las madres sobre la familia, sobre los hijos. ¿Qué conclusiones podemos llegar a estos mensajes, a este mensaje? En primer lugar, miren, existen esposas que en los primeros años del matrimonio son fieles a sus esposos, hasta que llegan los hijos. Y después de los hijos tienen un comportamiento injusto, traicionero y completamente inexplicable, inclinándose a favor de su hijo preferido, manchando de esa manera el matrimonio. Prefieren inclinar cualquier tipo de decisión y actitud en favor de sus hijos, afectando el matrimonio. Por otro lado, esta historia también nos enseña que las enseñanzas que los padres den a sus hijos debe estar respaldada con un ejemplo de obediencia y de amor. De nada nos sirve si no hay, si lo que tú enseñas está respaldado con un ejemplo de obediencia y amor. Hoy, por ejemplo, pueden estar diciendo, obedece a las autoridades, pero ¿qué ganas diciendo obedece si tú sales en estos momentos de cuarentena? Déjame decirte que el ejemplo es el más potente de las influencias humanas para levantar el carácter de los hijos o rebajarlo. Tu ejemplo determinará, afirmará, ¿no?, el carácter de tu hijo, o lo sucumbirá, o lo inclinará. ¿Será firme en cada circunstancia de la vida o será voluble? Debemos trabajar en el carácter de nuestros hijos en el periodo más importante de sus vidas para que puedan resistir las dificultades de la vida, para que se mantengan firmes en sus creencias y en sus principios. Rebeca es una advertencia para nosotros los padres que no debe haber favoritismos en la familia. Obviamente estamos excluyendo a los hijos con habilidades especiales, ¿no?, a los desvalidos, a los discapacitados. Y por último, creo que lo que tenemos que aprender aquí es que cuando una esposa o un esposo conspira, ¿no?, o cuando una esposa conspira contra el esposo o viceversa, se vuelve culpable de la bajeza que las palabras no pueden describir. Cuando hay traición, el mundo se vuelve un espacio en blanco. La historia de Rebeca nos hace reflexionar mucho como padres. Hoy estamos festejando el Día de las Madres. Tú, mi querida hermana, la influencia que puedes hacer en tu familia, pues, es incalculable. Es importante que seas coherente con lo que tú crees. Es importante
que podamos a vivir en principios, para que tú puedas trasladar eso a tus hijos. No para darles una herencia física, sino para que les des un legado. ¿Y qué es un legado? Un conjunto de normas y principios que el niño adquiere mirando de los padres. Reflexionemos sobre esto. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por la exposición de tu palabra, gracias porque a través de ella hemos podido vernos nosotros. Señor, hemos visto también muchas deficiencias en nosotros. Yo te pido, Padre Santo, en el nombre de Jesús, que esta palabra que se ha expuesto y que se han tocado muchas áreas de nuestra vida, pues nos hayan confrontado. Pero, Señor, no ganamos nada sino con solamente confrontarnos. Que llegue a nuestro corazón y de nuestro corazón que llegue a nuestra mente. O primero que llegue a nuestra mente y que llegue al corazón. El camino más difícil y más largo es de la mente al corazón, porque de ahí emana la vida. Es lo que nos induce a actuar. Señor, que quede grabado esto en nuestros corazones y que nos lleve a cambios de actitud en nuestras vidas, con el solo propósito de exaltar tu nombre, glorificar tu nombre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Feliz día a cada una de las madres.